Tras la Primera Guerra Mundial, empezaron a suceder ciertas etapas importantes para la historia humana. Desde los felices años 20, pasando por la crisis de 29, la creación de movimientos totalitaristas y, finalmente, la catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de llegar a tal lamentable etapa, debemos empezar por la calma antes del inicio de la tormenta, los felices años 20. Los felices años 20, desde 1920 a 1929, fueron una década de gran crecimiento económico, avances tecnológicos y cambios sociales y culturales, especialmente en Estados Unidos y Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa quedó destruida y Estados Unidos se convirtió en potencia económica. Aparecieron innovaciones como la producción en masa, el uso de electricidad en fábricas y el uso de crédito, lo que impulsó el consumo y la inversión, aunque de forma arriesgada. Se vivió una transformación urbana, con más participación de las mujeres y un auge cultural con el jazz y el cine. Sin embargo, la economía creció rápido pero sin control. La sobreproducción y la especulación llevaron al colapso. Las crisis económicas debilitaron la democracia y dieron paso a regímenes autoritarios. Hubieron algunos cambios culturales y hubo libertad para algunos, pero también hubo racismo y rechazo al cambio en muchos sectores. Además, el impacto también afectó al ambiente, ya que fue contaminado debido a la industrialización que transformó ciudades y campos y explotó recursos naturales. La migración del campo a la ciudad también alteró la vida social. Un día ocurrió la caída de la bolsa en 1929, lo cual provocó una crisis económica mundial, con desempleo, pobreza y el cierre de empresas. Esto favoreció el surgimiento de dictaduras como el nazismo y el fascismo. Aunque algo que ha permanecido es que, a pesar del crecimiento, se continúan las desigualdades sociales y la fe ciega en el capitalismo. Errores como la falta de regulación y la desigualdad se repitieron en otras crisis, como la de 2008. La historia muestra que el desarrollo debe ser justo, controlado y sostenible. Así se evitará una nueva crisis en un futuro. La crisis del 29, la Gran Depresión, que se inició con el catástrofe desplome de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, representó una crisis económica sin precedentes en su magnitud y consecuencias. Los aparentemente prósperos, felices años 20 en Estados Unidos habían enmarcado una peligrosa acumulación de factores, una especulación financiera desenfrenada, una sobreproducción industrial que superaba la demanda, una desigualdad de distribución de la riqueza y fundamentalmente una alarmante falta de regulación y supervisión en los mercados financieros. El Jueves Negro actuó como detonante, desatando una reacción en cadena que se propagó rápidamente a nivel global. El resultado fue muy devastador, ya que se pudo evidenciar desempleos masivos que asumió a millones de personas a la pobreza, profundas alteraciones sociales y un impacto duradero en el intelecto colectivo de la sociedad de aquella época. La crisis expuso la extrema fragilidad del sistema financiero internacional y la imperiosa necesidad de mecanismos regulatorios sólidos para prevenir futuras crisis de tal proporción. La Gran Depresión dejó una profunda lección sobre la importancia de la regulación financiera y la necesidad de una gestión económica que debe ser responsable a todo nivel global. El fascismo, el nazismo y el estalinismo, esto también es conocido como momentos totalitarios. A continuación, le voy a explicar a cada uno de esos tres conceptos sobre en qué consiste y en qué consistió durante esa época. El nazismo, como sabemos, en la economía alemana se centró en una militarización y el control estatal, lo que resultó un crecimiento insostenible, teniendo como aprendizaje en Alemania la dependencia de un solo sector. Se puede llevar a una inestabilidad económica. En cambio, en el fascismo, en Italia, la intervención estatal en la economía buscó un control en todos los aspectos, pero sin embargo, esto afectó la libertad económica que pudo llevar a enfocar el crecimiento y la creatividad. Y por último, el estalinismo es
muy importante, ya que esto se planificó una centralización llevando a cabo una eficiencia y escasez de bienes, teniendo como aprendizaje que la economía planificada puede resultar un desastre severo entre los factores y la demanda. Uno de los primeros ejemplos que se puede redactar y se puede sacar sobre estos tres factores o los momentos totalitarios, por ejemplo, esto nos enseña que las decisiones económicas se debe basar en la diversidad, la sostenibilidad y la libertad de mercados para evitar repetir los errores del pasado. Esto nos lleva a cabo que tenemos que reflexionar mucho sobre estos La Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, fue el conflicto más devastador del siglo XX y dejó una profunda huella en la historia contemporánea. Entre sus principales causas destacan el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, generando resentimiento, el ascenso de regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo y el militarismo japonés, y la crisis económica de 1929. Que desestabilizó gobiernos y favoreció soluciones extremas. Además de la política apaciguamiento de las potencias occidentales, permitió que Alemania expandiera su poder sin consecuencias. Las consecuencias fueron enormes: más de 70 millones de muertos, ciudadanos destruidos, desplazamientos masivos y un nuevo orden mundial dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. Hubo grandes cambios territoriales en Europa y Asia, y muchas colonias comenzaron procesos de independencia, especialmente en África y Asia. En lo social, político y económico, la guerra impulsó la economía de guerra, movilizando recursos, industria y mano de obra femenina. Políticamente cayeron regímenes autoritarios, aunque surgieron otros bajo influencias soviéticas en Europa del Este. Socialmente cambió el rol de la mujer. Se vivieron desplazamiento masivo y quedó el trauma del Holocausto y los bombardeos atómicos. También hubo un fuerte impacto ambiental, ecosistemas destruidos, contaminación por armas químicas y nucleares y pérdida de biodiversidad. Es un claro ejemplo de cómo los intereses humanos pueden dañar gravemente la naturaleza. A pesar de haber terminado hace décadas, sus efectos aún se sienten. El resurgimiento del nacionalismo, la desinformación y la intolerancia recuerdan peligros del pasado, aunque algunas decisiones económicas actuales repiten patrones de exclusión. Incluso empresas que colaboraron con el nazismo han reconocido su responsabilidad, recordándonos la importancia de la ética. Esta guerra nos deja una advertencia clara: olvidar la historia es arriesgar a repetirla. La historia del siglo XX nos muestra cómo el progreso puede ser engañoso cuando no va acompañado de justicia social, responsabilidad política y cuidado del entorno. Los felices años 20 presentaron una etapa de aparente bienestar, pero también ocultaron desequilibrios que llevaron a crisis profundas y el surgimiento de regímenes totalitarios. Comprender estos procesos no solo es mirar el pasado, sino aprender de él. Hoy los desafíos económicos, sociales y ambientales siguen vigentes. Por eso es fundamental recordar que las decisiones que tomamos como sociedad pueden marcar el rumbo del mundo, para repetir errores o para construir un futuro más justo y humano. En definitiva, la Gran Depresión nos enseña la importancia de la regulación financiera, la gestión responsable de la economía para prevenir futuras crisis. Su estudio nos permite comprender la interconexión entre factores económicos, sociales y políticos y evitar errores del pasado. La reflexión sobre esta crisis nos lleva a buscar una mayor equidad y estabilidad en los sistemas económicos globales. En que cada uno de estos elementos tenían características únicas, compartían elementos como el uso de propagandas, el control total de los ciudadanos y esclavos. Estos líderes dejaron un legado, recordando así la importancia de proteger la democracia, por supuesto los derechos humanos que hoy en día vemos. La Segunda Guerra Mundial dejó huellas profundas en la humanidad. Las causas y consecuencias nos advierten de lo peligroso que puede ser el odio, la ambición y la indiferencia. Recordar no es solo mirar atrás, es aprender para no repetir. Solo con memoria y pensamiento crítico podemos construir un futuro mejor.